Esta es la charla de técnicos de Hacienda y tenemos que hablar de cómo son las materias, cómo es el programa de la oposición, cómo son los exámenes, cómo los vamos a preparar, cuál es la situación de la oposición, en fechas, en plazas y qué tipos de cursos tenemos y sobre todo esto tiene que serviros para que cada uno, según su situación personal, pueda hacer una planificación de cómo tiene que adaptar la preparación de esta oposición a su situación, a sus tiempos, y eso es lo más importante. Lo primero que tenemos que hablar es del programa y las materias de esta oposición. El primer ejercicio son 3 exámenes. El primer ejercicio es de Derecho Civil, Mercantil, Economía y Derecho Constitucional y Administrativo. Me puedo presentar por libre, que es cuando no estoy todavía en la agencia tributaria, o me puedo presentar por promoción interna, que es cuando ya soy agente tributario o administrativo y ya estoy en la agencia tributaria o en otro organismo y lo que voy a hacer es promocionar desde ese cuerpo en el que estoy a este del cuerpo técnico, ¿no? Si vengo por promoción interna, la parte de Derecho Constitucional y Administrativo, pues no entra, la tengo convalidada porque eso ya me he examinado para la oposición en la cual ya estoy, ¿no? Bueno, los temas de civil, pues son 10 temas de civil, 8 de mercantil y desde el 19 hasta el 32, 14 temas de economía. Y después constitucional y administrativo, que son 14 temas. Bueno, podéis echarle un vistazo despacio, eso es lo que viene en la convocatoria y es el temario del primer ejercicio, ¿vale? ¿Cómo es este primer ejercicio? Pues novedad. Hasta ahora siempre habían sido 24 preguntas, últimamente las habían bajado a 20 preguntas y tenía 6 o 7 minutos para responder cada pregunta. Eran preguntas pues, de escribir y de responder, ¿no? En la convocatoria última, la que ha salido a finales de diciembre, pues hemos tenido la sorpresa, no tanto, porque ya se iba escuchando en los últimos años, que el formato del primer examen pues ha cambiado. Y ahora el primer ejercicio va a ser hipótesis. Todavía no hemos hecho ninguno. El primero que se va a hacer es pues ahora los exámenes siguientes que haya, que serán en marzo, seguramente ya el primero en abril. Y son 100 preguntas con respuestas alternativas, A, B, C, D, siendo solo una de ellas la correcta. De todo el temario este, que del primer ejercicio, de civil, mercantil, economía y constitucional y administrativo. Estas preguntas de A, B, C, D, solo una es cierta y si acierto, pues me dan un punto y si la fallo, pues me resta 0,25. Si no la respondo, pues ni suma ni resta, ¿vale? Bueno, esto es importante a la hora de practicar con la herramienta de test y todo esto, porque hay que saber medir hasta dónde tengo que arriesgar, ¿vale? El tiempo, pues 1 hora y 40 minutos, es decir, 100 minutos. Luego son 100 preguntas en 100 minutos. Tengo que hacer una pregunta en cada minuto. Y es ABCD y solo una es correcta, ¿vale? En promoción interna, como no entra la parte de constitucional y administrativo, pues son menos preguntas. Van a ser 60 preguntas en 75 minutos. Bueno, este primer ejercicio dice la convocatoria del BOE que se califica de 0 a 20 puntos y que es necesario obtener 10 puntos para superarlo. Bueno, aquí lo que se hace es fijar un número de opositores que van a pasar este primer ejercicio. Por eso os digo que al final lo importante es el número de plazas que hay. Si tenemos 500 plazas, pues este primer ejercicio lo van a aprobar más de 2.000 personas, 2.000 y pico. Y entonces el tribunal fija que este ejercicio lo van a pasar 2.500 personas y una vez corregidos los exámenes, la persona que hace la posición 2.500 en esas notas ordenadas de mejor a peor, pues se le asignan 10 puntos. Y al final, pues eso es una Excel ahí, ya con sus cosas definidas, de funciones y tal, le das al botón y esa persona que hace la posición 2.500 tiene un 10. Y toda la nota de los demás, que tienen más nota que ese, pues se transforma en una puntuación de 10 a 20, ¿no? Y sale un listado de 2.500 aprobados que tienen una puntuación entre 10 y 20, ¿no? Bueno, lo que se trata es de superar la nota de corte. Nada, ¿no? Bueno, pues el segundo ejercicio es contabilidad y matemática financiera. Este ejercicio, aquí tenemos lo que pone en la convocatoria, que no lo cambio, sino que hago un copia-pega para que veáis
porque está muy anticuado en esta parte del segundo ejercicio, siguen sin cambiarlo y lo importante es adaptarlo a qué están poniendo ahora y no lo que dice la convocatoria. Lo que es la convocatoria dice tema 1, Plan General Contabilidad y normas internacionales de contabilidad, operaciones del ejercicio, regularización, formulación de estados contables, ventas con o sin sucursales, bueno, un rollo por ahí. Y esto, pues, para los que ya habéis visto algo de contabilidad, es lo que hoy que llamamos contabilidad financiera. Y el tema 2, constitución, distribución de beneficios, aumento y reducción de capital, financiación, bueno, hasta ahí, pues es lo que llamamos contabilidad de sociedades, operaciones societarias, ¿no? De constitución de una sociedad, de ampliación de capital, reducción, distribución de beneficios, todas estas cosas, ¿no? La financiación por los préstamos, los empréstitos, todo esto. Lo que llamamos ahora, para el que haya visto algo de contabilidad, contabilidad de sociedades, ¿no? Bueno, y todo lo que viene después, esto de transformación, fusión, absorción, escisión, disolución de empresas, procedimiento concursal, todo esto llevaba como 25 años sin caer ningún supuesto de esta parte. Y el año pasado, en el último examen, pues pusieron un supuesto de 5 que hay, ahora vemos cómo es el segundo examen, pues de repente fue la sorpresa, ¿no? Bueno, si lleva 25 años sin caer, pues la gente va dejando de estudiarlo, claro, lógicamente, esa es la señal que mandan. Y de repente, pues de los 5 supuestos que hay, pues pusieron, ¿no? Bueno, pues tenemos que verlo, porque parece ser que han mandado una señal diciendo, esto está ahí en la convocatoria y entonces puede entrar, ¿no? ¿Vale? Esto es lo que está también muy anticuado. Para que hayáis visto algo de contabilidad, pues esto es lo que hoy se llama combinación de negocios, operaciones societarias y todo esto, ¿vale? Bueno, y en matemática financiera, pues sigue eso igual ahí desde hace 40 años. Capitalización simple y compuesta, importante. Rentas y préstamos, importante. Empréstitos, menos importante. Y operaciones con valores mobiliarios, pues mucho menos importante. En matemática financiera, antes de 5 supuestos, siempre uno era de matemática financiera, pura, solamente era matemática financiera. Eso en los últimos años ha ido cambiando. Poco a poco ha habido una tendencia en la que ya no se pone un supuesto exclusivamente es de matemática financiera, sino que se mezcla con contabilidad. Y hay un supuesto en el cual pues aparecen préstamos o este tipo de cosas y además de hacer algunos cálculos del préstamo y todo eso, pues pide que se contabilice, ¿no? Luego lo que ahora va entrando es una mezcla, un supuesto que mezcla cálculos de matemática financiera y de contabilidad, ¿vale? Bueno, esto es lo que dice el BOE, ¿no? Este segundo ejercicio nos van a poner 5 supuestos a ver en 4 horas. Esos supuestos son totalmente prácticos y si miro el tiempo que hay, pues tengo 45 minutos más o menos para hacer cada supuesto. Esto me debe ir marcando el ritmo del examen, ¿no? Siempre empezar por el más fácil, el que tenga mejor preparado, ir controlando el tiempo para no consumir más de 45 minutos en cada supuesto y poder llegar a hacer cosas de todos. Y ya sabemos que se trata de hacer el máximo posible, puntuar el máximo posible y pasar la nota de corte. Ahora es un poco cómo hacemos la preparación de este segundo ejercicio de contabilidad y matemática financiera. Lo tenemos dividido en varios bloques de preparación, es muy extenso y la contabilidad pues hay que tratar de plantearla de una forma que sea llevadera y que una parte vaya apoyando a otra y lo vayas entendiendo, ¿no? Es como aprender un idioma. Hay un primer bloque de preparación en el que hacemos una introducción a la contabilidad. Empezamos desde cero. Aquí no hace falta saber contabilidad, el que sepa algo mejor, pero no hace falta. Vamos a empezar desde cero para no dar nada por sabido, para enseñar cómo se hace la contabilidad. Y esto, aunque perdamos un poco de tiempo al principio, después siempre es bueno y siempre nos permite avanzar cada vez más deprisa, aunque ya tenga conocimientos de contabilidad, esto ya veréis cómo os va a venir muy bien. Luego, no, el que no tenga conocimientos de contabilidad, que no se preocupe, porque partimos de cero y enseñamos a cómo se hace la contabilidad desde cero, ¿vale? Aquí vamos a ver existencias, créditos comerciales y toda la parte de activos pasivos e instrumentos de patrimonio.
Y además, la contabilidad de sociedades, ¿no? ¿Y por qué hacemos esto? Pues porque hay un supuesto, que suele ser el número 1 en los exámenes, en el que se mezclan operaciones de activos, pasivos e instrumentos de patrimonio con operaciones societarias, de constitución, ampliaciones, reducciones, etcétera. Bueno, muchas veces pues son dos sociedades de las que me hablan, todo lo que se llama supuestos espejo en contabilidad, en el que me cuentan que una sociedad amplía capital, pues tendré que contabilizar una ampliación de capital, pero la otra tiene acciones de esta sociedad. Luego la otra tiene activos financieros. Luego una parte de esas acciones serán de esta sociedad, ¿no? Después esa sociedad a lo mejor distribuye un beneficio. Tendré que contabilizar la distribución de un resultado. Pero si hay otra sociedad por ahí que tiene acciones, a esa le llegará ese resultado, esos dividendos, pues en la otra tendré que contabilizar el cobro de dividendos, ¿no? Bueno, este tipo de supuestos que en contabilidad se suelen llamar espejos, en el que hay dos sociedades, lo suelen hacer con este tipo de operaciones. Entonces vamos a ver todo eso, lo vamos a mezclar y vamos a resolver todos los supuestos de los exámenes de los años anteriores que van de esto, ¿vale? Hay otro bloque que lo llamamos inmovilizado y operaciones accesorias. Pues, ¿por qué? Pues porque siempre hay un supuesto, que suele ser el número 2, que va de contabilizar operaciones de inmovilizado. Operaciones del material, del intangible, inmobiliarias, arrendamientos financieros, leasing y aquellas operaciones accesorias o que suelen salir con un inmovilizado, como subvenciones, donaciones, cambios de criterios contables, de amortizaciones o operaciones como la extranjera. Todo esto lo explicamos y después lo mezclamos. Y aquí se resuelven todos los supuestos, que suelen ser el número 2, de todos los exámenes de libre interna de los últimos años. Hay otro bloque, que es lo que llamamos contabilidad fiscal del impuesto de sociedades y de IVA. Y en esta oposición, pues esto entra muchísimo, porque claro, esto es una oposición para Hacienda, pues es muy importante el impuesto de sociedades, el IVA, los impuestos, y cómo se contabilizan esos impuestos. Pues no hay otras oposiciones, como esta de técnicos o la de inspección, en la que aparezca más este tipo de contabilidad y de supuestos, ni con el nivel que aparecen aquí, ni mucho menos, ni en interventores, ni en inspectores de seguros, ni del Banco de España, ni en ningún sitio, ¿no? De algunas cosas hacemos a veces algún supuesto de otra oposición, nos es útil para practicar, pero de esto pues ni nos molestamos, porque una vez hechos los nuestros, no aporta nada hacer este tipo de supuestos de otras oposiciones porque son mucho más cortos y mucho más fáciles, ¿no? Y además, este supuesto no solamente es contabilidad, sino que tengo que saber algo de fiscalidad. Tampoco lo vamos a dar por sabido, sino que lo vamos a explicar primero. Por ejemplo, en los supuestos del impuesto de sociedades, pues primero hay que liquidar el impuesto de sociedades y nunca lo han dado liquidado. Ni siquiera me dan la plantilla de liquidación. Luego hay que saber liquidar el impuesto de sociedades. Y después contabilizarlo. Y con el IVA igual. Hay que contabilizar operaciones con IVA, pero es que hay que saber IVA. Si no, no voy a poder hacer la contabilidad. Entonces aquí el problema al final no va a ser la contabilidad, porque es muy sencilla, ya lo veréis, sino que tengo que tener unos conocimientos de fiscalidad. Es un supuesto mezcla y esto tiene casi más que ver con el tercer ejercicio, que es el derecho financiero y tributario, que con un supuesto de contabilidad y del segundo, ¿no? Pero empezaremos de cero y explicaremos cómo se liquida un impuesto de sociedades, explicaremos el IVA y después veremos la contabilidad de la liquidación del impuesto de sociedades y del IVA, ¿vale? Bueno, después hay otro bloque de preparación aquí. No hay que tener la materia muy organizada, sino al final me hago un lío con la contabilidad, ¿vale? Y aquí resolveremos también todos los supuestos que hay. Estos supuestos de sociedades y de IVA, de 5 supuestos, siempre cae uno de sociedades o uno de IVA. O cae uno o cae el otro. Y algunos años ha caído uno de liquidar y contabilizar el impuesto de sociedades y otro de IVA. Es decir, hay años, muchos años, que de 5 supuestos que es este examen, uno es sociedades y otro es IVA. O sea, fijaros si es importante este bloque. Y no te vas a encontrar ningún examen históricamente donde no esté o uno o el otro. Luego o sea, la señal es clarísima.
Esto cae siempre, esto hay que prepararlo, ¿vale? Bueno, y otro bloque es la matemática financiera, que os decía, y la contabilidad relacionada con esa matemática financiera. Explicaremos la matemática financiera y después iremos haciendo esos supuestos que ponen donde mezclan el hacer algunos cálculos de matemática financiera y contabilizar esas operaciones, ¿no? Bueno, y desde el año pasado, que hacía 25 años que no aparecía, pues tendremos que hacer una pequeña preparación de combinación de negocios, ¿no? Y formulación de estados contables. Esto lo que hacemos es poner un curso aparte de las clases normales para que cada uno decida si lo prepara o no lo prepara, porque es una cosa que cayó hace 25 años, que de repente lo han puesto el año pasado y a lo mejor con la polémica que ha habido, pues no vuelve a ponerse, ¿no? Luego haremos un curso para preparar esto en concreto, fuera de lo que es el horario normal y que tampoco tiene coste adicional, de forma que estáis todos invitados y el que quiera que lo prepare y que lo haga y el que no, pues que no lo prepare. Eso ya es una decisión pues que cada uno haga lo que quiera, ¿vale? Vale, tenemos que hablar del tercer examen, Derecho Financiero y Tributario Español. Este tercer examen pues es todo el tema de impuestos, procedimientos y demás. Nosotros para preparar este tercer examen lo tenemos dividido en 4 bloques. Que claramente esto está mal organizado también y cada bloque lo da una persona que es experta en eso, que trabaja en la agencia tributaria, en eso, y que está al día en eso. Entonces, hay un primer bloque, la parte general y procedimientos tributarios, que son 16 temas. Pues esto lo da una persona que ha estado trabajando en gestión, en recaudación y que ahora está en inspección. Ha estado trabajando en todos los procedimientos. Y aquí tenemos pues todos los procedimientos, toda la ley general tributaria y todo el tema de sanciones, delitos y los recursos, la revisión, ¿no? Después tenemos otro bloque de preparación, que es lo que llamamos impuestos estatales. Claramente hay unos temas que son el IRPF, el impuesto a los residentes, sociedades y el IVA, o sea, los grandes impuestos. Esto da una persona que está en inspección y que está trabajando con todos estos impuestos. Hay otro bloque en el que preparamos pues, todos los temas que son de aduanas e impuestos especiales. Una persona que está en el departamento de aduanas y que está trabajando con esto, ¿no? Y hay otro bloque, claramente, que son todos los impuestos autonómicos y locales. Impuesto de patrimonio, de sucesiones y donaciones y todo esto. Venga, ¿no? ¿Cómo me examino de este tercer examen? Pues se hace el mismo día y hay 2 partes. En una primera parte, lo que voy a hacer son 20 preguntas. Luego me van a poner 20 preguntas a responder en 2 horas y media. Luego tengo 6 o 7 minutos por cada pregunta. Y aquí en la convocatoria dice que se incluirá en la realización de supuestos prácticos, tanto de liquidación de impuestos como de aplicación del resto del derecho tributario. Luego aquí pueden entrar preguntas teóricas puras, pueden entrar preguntas teórico-prácticas y pueden entrar preguntas pues totalmente prácticas, ¿vale? De todo el temario este que hemos visto del tercer ejercicio. Esto hay que explicar muy bien cada tema, sobre todo algunos, ¿no? Los impuestos y todo eso, y hacer muchos ejercicios. Hacemos una primera vuelta en la que hacemos ejercicios didácticos para explicar el tema, que se entienda, y una segunda vuelta en la que ya resolvemos los supuestos que han caído en los exámenes de los últimos 14 o 15 años y algunos, pues, tipo examen que hemos construido nosotros, ¿no? Y la segunda parte de este examen, pues, es escribir un tema. Escribir un tema en 1 hora y media. Pero en ese sorteo del tema a escribir no entran todos los temas. No entra en el sorteo el tema 1, 2 y 3, 17, 21, 27, todos estos temas, ¿no? Bien. Luego, en el sorteo de temas a escribir entran 28 temas. Esto es importante porque yo tengo que estudiarme los 38 temas para examinarme con preguntas cortas que se responden en 6 o 7 minutos, pero hay 28 temas en los cuales se saca una bolita, un sorteo, y tengo que escribir ese tema en 1 hora y media. Pues esos 28 temas tengo que tener un tema desarrollado, bien equilibrado, de todos los epígrafes y de una extensión
de lo que yo puedo escribir en hora y media, porque tengo que estudiarme eso y cuando me saquen una bolita, pues escribirlo en una hora y media. ¿Vale? Fijaros que en libre se saca un tema y se escribe. Antes eran dos y podía elegir uno, esto ha cambiado en la última convocatoria. Sin embargo, en interna han seguido respetando que se sacan dos temas y solo tengo que hacer uno, puedo elegir, ¿no? Bueno, pues esto hace que a lo mejor si no voy ya al tercer examen con tiempo de preparar todo, pues tenga que hacer una quiniela, ¿no? Que se dice y ver pues cuántos temas puedo estudiar de esos 28 y a ver si tengo suerte, ¿no? Porque si sacan dos temas y solo tengo que hacer uno, pues mal vaya a ser que de los que me he estudiado no salga alguno de los dos, ¿no? ¿Vale? Porque antes eran para los dos, elegir dos y elegir uno, y ahora ha cambiado. ¿Vale? Bueno, este tema, además, hay que leerlo después ante el tribunal. No me hacen preguntas ni nada, simplemente es ir y leer el tema que he escrito, que escribí otro día, voy y lo leo y ya está. ¿Cómo se califica este tercer ejercicio? Pues se corrige la primera parte, la de las 20 preguntas, y salen unas notas. De 0 a 20 puntos, tengo que sacar un 8. Si de 0 a 20 saco un 8, pues he pasado las preguntas cortas. Y entonces ya voy a leer el tema al tribunal. Y el tema en el tribunal, pues simplemente es leer, no me preguntan nada, es lo que he escrito, y me puntuarán el tema también de 0 a 20 puntos. Habrá que sacar mínimo un 8 para aprobar el tema y si saco al menos un 8 sobre 20 en las cuestiones y un 8 sobre 20 en el tema, pues me hacen la media de las dos partes y tengo aprobado el tercer examen y después ya, pues depende de la nota, finalmente aprobaré la oposición o no, porque en el último examen la nota de corte ya es el número de plazas que hay y en ese ya pues se ajusta al número de plazas que hay. ¿Vale? Es la conservación de los ejercicios. He querido poner aquí de forma literal los párrafos que hay en la convocatoria del BOE, esta última que acaba de salir, y todo el lío y las dudas que se han ido generando. Pero claramente en la convocatoria de los párrafos, ¿vale? Uno para los ejercicios que se aprueben en esta convocatoria, ¿no? Que se van a hacer ahora los exámenes, y hay otro párrafo para los que conservan calificaciones de la convocatoria anterior, claramente. Y hay unos párrafos para libre y después hay otros para interna, porque no va a ser exactamente igual. Luego, no es lo mismo libre o interna, o no es lo mismo si hablo cómo se van a conservar los ejercicios a partir de ahora o qué hago sobre los que ya están aprobados y conservados de la convocatoria anterior. ¿Vale? Entonces, está complicado, la verdad, de leer, pero hay que leerlo varias veces, ¿no? Pero si yo soy de libre, pues me tengo que venir aquí. Y si yo no tengo ningún ejercicio reservado, porque es la primera vez que me voy a examinar, pues tengo que venir aquí al primer párrafo, que dice que las personas que participan en esta convocatoria, que se van a examinar ahora, libre, superen al menos el primero, bueno, al menos yo voy ahora a los exámenes y puedo aprobar el primero, o puedo aprobar el primero y el segundo. No apruebo el tercero, pues no he aprobado la oposición. ¿Qué pasa con los exámenes que apruebe, sea el primero o sea el primero y segundo? Pues que conservarán sus calificaciones durante dos convocatorias siguientes. O sea, los tengo aprobados para la siguiente y para la siguiente. Siempre que en la primera de estas dos convocatorias siguientes supere algún ejercicio adicional, en cuyo caso se conservan también aprobados para la siguiente. Es decir, que hay una condición para que me guarden dos convocatorias aprobado lo que apruebe ahora. Y es que en la siguiente apruebe alguno más. Esto es una forma muy rara de decirlo, pero lo que me están diciendo es que puedo aprobar un ejercicio en cada convocatoria. Y esto antes no se podía. Y esto sí que es un cambio fundamental en la planificación que tenga que hacer una persona, sobre todo si va a preparar la oposición y además va a ir trabajando. Por ejemplo, porque es que yo puedo aprobar un examen cada año y vale. Porque si yo apruebo el primero este año, pues me lo guardan 2 años. Siempre y cuando en la siguiente apruebe algo, ¿vale? En la siguiente preparo el segundo.
pues me lo guardan para la siguiente, para la tercera. Y en la tercera apruebo el tercero y he aprobado la oposición. Esto es lo que quiere decir. Y esto es importante, es un cambio importante, ¿vale? Porque yo puedo aprobar un ejercicio en cada año, con lo cual yo puedo estar trabajando, no tengo esa presión, ¿no? Porque cuando preparas esto y solo te dedicas a esto, hay que mentalizarse y hay que tener mucha paciencia porque hay momentos donde uno tiene mucha presión, mucho agobio con que es lo único que está haciendo y a ver cómo me sale y todas esas cosas. A la vez que va preparando esto, tiene menos presión porque, bueno, lo voy haciendo. Pues ese lo voy haciendo, ahora es más posible que antes. Esto es lo que significa. Porque según lo que sale aquí, yo puedo aprobar el primero en una convocatoria, el segundo en la siguiente y el tercero en la siguiente. Bueno, y mientras tanto, pues estoy trabajando porque solo tengo que ir preparando un ejercicio, ¿no? Bueno, esto es una idea, ¿no? Y después dedica un párrafo a los que conserven calificaciones de la convocatoria anterior. Es decir, si en la anterior yo aprobé algún ejercicio y lo tengo reservado, dice, deberán superar en esta convocatoria al menos un ejercicio más para conservar todas sus calificaciones para la siguiente. Es decir, otra vez me dice, y ahora te presentas y apruebas algo, porque si no apruebas ninguno, pierdes lo que tienes reservado. Luego parece que más incluso me están diciendo, asegúrate de aprobar alguno cada año, porque si no, pierdes la reserva de lo que tienes. Bueno, pues voy a preparar solo uno, ¿no? Bien preparado y voy a asegurar que apruebo uno. Parece que me están pidiendo eso, ¿no? Bueno, eso es como está ahora la reserva de ejercicios en libre. El problema es que para aprobar el segundo ejercicio no debo esperar. Es una cosa de contabilidad que se va preparando poco a poco y la estrategia debe ser empezar a preparar el primer y segundo ejercicio. Si con el tiempo veo que tengo más espacio, puedo empezar a preparar el tercero, e ir preparando los tres. Y si veo que no tengo ese tiempo, pues debo estar preparando el primero y segundo, sobre todo para asegurar el primero e intentar el segundo. Y si no sale el segundo, tenerlo preparado, porque en la siguiente puedo aprobar el segundo y tercero, ¿no? Esa es la idea. Bueno, en interna, el párrafo es parecido, pero no es exactamente igual. Dice que si yo en esta convocatoria apruebo el primero de los ejercicios, al menos el primero, esto es un criterio para el que se presente ahora por primera vez. Te apruebas el primero o alguno más, ¿no? O el segundo. Conservarán sus calificaciones en las dos convocatorias inmediatas siguientes. Está ahí igual que el libre. Pero en interna no exige que en la siguiente convocatoria apruebes alguno más. Esa frase no está. Y esto quiere decir que yo en interna puedo aprobar el primero ahora en esta convocatoria o el primero y segundo y me lo guardan 2 años. Y me lo guardan 2 años sí o sí. Haga lo que haga en la siguiente. Puede ser que en la siguiente no apruebe ninguno. Pues no pasa nada, no los pierdo. Y esta es la diferencia. ¿Vale? En el caso de que en la primera de las dos convocatorias inmediatas siguientes supere algún ejercicio adicional, conservarán también su calificación para la siguiente. Bueno, pues si en la siguiente apruebo alguno, tendrá que ser el segundo. Si apruebo ahora el primero y segundo y en la siguiente el tercero, pues ya aprobé la oposición, se acabó la historia. Lo que me está diciendo, si ahora apruebas el primero y en la siguiente apruebas el segundo, pues la siguiente solo vas con el tercero, porque se conserva todo. Pues me están diciendo que también puedo ir a un ejercicio por año. Y además hay una pequeña ventaja y es que si en la siguiente no apruebo nada, no pasa nada, no pierdo lo que tengo conservado de esta, ¿no? Y después pone un párrafo para los que traigan ya calificaciones aprobadas de la convocatoria anterior. Y dice inmediata anterior, claro, porque si es de hace dos, o apruebo ahora la oposición o ya lo pierdo, porque se guardaba dos ejercicios. Luego no hace falta referirse a dos convocatorias antes, porque eso está claro. Lo traigo reservado y si ahora no apruebo la oposición, pues lo pierdo, como antes, ¿no? Que era la norma. Pero deja claro qué pasa con lo que traigo aprobado de la anterior. Pues conservas las calificaciones como las de los ejercicios que superen en la presente convocatoria para la siguiente. Es decir, no lo pierdes. Es decir, si no apruebas nada ahora, pues no pasa nada, no pierdes. Sin embargo, en libre deberán superar en esta convocatoria al menos un ejercicio más. Bueno, esa es la diferencia. ¿Vale? Bueno, esto que ha cambiado respecto a la convocatoria anterior, pues es un poco lioso al leerlo, pero bueno, esta es
Esta es la idea, ¿vale? Tenemos que hablar de la situación de la oposición, sobre todo para los que sois de libre o no estáis todavía en la agencia tributaria, y ordenar la cabeza en plazas, en fechas. Estas son las plazas que ha habido en las últimas convocatorias. Después, ¿cuándo saca la agencia tributaria en el BOE la convocatoria? Pues siempre la publica en diciembre. Podemos esperar que en diciembre del 2026 salga en el BOE la convocatoria y se abra el plazo para apuntarse. Luego podemos esperar que en el BOE de diciembre del 2026 se publique la oferta, ya pueda apuntarme, y que los exámenes sean de marzo a julio del 2027. ¿El cuerpo que voy a hacer dónde está en la agencia tributaria? Pues en la agencia tributaria hay toda esta gente por ahí, de cuerpos y demás. Esto es un cuerpo de la A2, graduado universitario, y está pues justamente colocado aquí. Una vez que estoy en técnicos de Hacienda, desde ahí es de donde se puede hacer el examen de promoción interna y subir al último escalón que hay arriba, que es el de inspección, ¿no? ¿Vale? ¿Qué funciones hacen los técnicos en la agencia tributaria? Pues de todo, ¿no? Son funcionario todoterreno, ¿no? Que está por todos los sitios. Puede estar en tareas de gestión tributaria, oficinas, administraciones, entramos normalmente, ¿no? El público puede estar en órganos de recaudación, en la inspección de Hacienda, o en las aduanas, puede estar por cualquier sitio, ¿no? Y esto, pues al final sí que es una ventaja, porque puedo ir moviéndome de un tipo de trabajo a otro, o sobre todo para aquel que la movilidad geográfica esté por encima de todo, me da igual lo que haga. El caso es que yo quiero vivir en Vigo, por ejemplo, pues puedo utilizar el cambiarme de trabajo, si no me importa, y dar preferencia a la movilidad geográfica. Digo, bueno, pues yo de momento quiero estar en Vigo y me da igual estar haciendo una cosa que otra. Pues puedes ir a cualquier plaza de cualquier cosa, ¿no? Están por todos los sitios, hay plazas por toda España, y por el número de plazas que hay en las últimas ofertas, pues por todos los sitios, ¿no? Y cada año hay panel de traslados y esas cosas que me puedo cambiar de sitio o me puedo cambiar de trabajo, de función, ¿no? De una cosa a la otra. Los grupos de preparación, que eso lo tenemos que ver ahora, pues empezamos en marzo del 2026. La charla informativa es hoy, que es lo que estamos haciendo. El acceso al aula virtual será el 23 de febrero. Ahí ya tendréis el manual del temario nuestro, que lo podéis descargar para leer o lo que quiera, lo que sea. Y las clases en directo empiezan el día 3 de marzo, ¿vale? Estas son las fechas. Está abierto el plazo de matrícula, se está matriculando la gente. Estamos haciendo la charla, pero hay gente que ya nos conoce y ya desde el 1 de diciembre, que se abrió el plazo de matrícula, pues se está matriculando la gente. Ahora tenemos que abrir eso para verlo, cómo se matricula. Pero bueno, matricularse es sencillo, es entrar en la web, nuestra web, ir donde pone matrículate, rellenar una plantilla con nombre, apellidos, DNI, todo esto, y darle a enviar. No se paga la matrícula, con eso ya estás matriculado. Nosotros no cobramos matrícula. Puedes conectarte un par de semanas, puedes ver el material, puedes ver los profesores, puedes informarte bien cómo son las clases y cómo se va a desarrollar la preparación. Bueno, en nuestra web, si entráis en nuestra web, pues por aquí os podéis apuntar a las charlas, que es lo que estamos haciendo hoy, os habéis apuntado aquí. Tenéis aquí más información. Yo no voy a leer todo esto que hay aquí, pero entrar, pinchar aquí tranquilamente. Podéis leer, el que quiera informarse más, podéis leer toda la información que hay aquí. En este caso estamos en cuerpo técnico. Lo que sí os voy a contar un poco por encima es los distintos tipos de cursos, porque esto no por el curso, sino porque cada uno tenéis que ir pensando un poco cuál tiene que ser vuestra planificación. Entonces, os podéis matricular en un curso que es para preparar el primer y segundo ejercicio. Aquí tenéis las fechas de acceso al aula, inicio de clases, cuándo acabará ese grupo, pues es cuando sea el segundo examen en el 2027, estimado para mayo. Tenéis el precio y todo eso, tenéis el horario, ya todo totalmente planificado. Y cualquier duda que tengáis, pincháis aquí en WhatsApp, escribís y me va a llegar a mí. Os contesto o hablamos lo que queráis. Este curso además incluye ese curso de combinación de negocios que hacemos los viernes durante 4 meses para preparar esa parte, que hay gente que la quiere hacer y gente que decide pues que ya tiene bastante con el resto y que esto que sale una vez cada 25 años porque no va a salir, ¿no? Y muy importante, en este curso
también con el pago ese sin pagar más, aparte de todo el material y manuales, está el uso de la herramienta de práctica de test. Eso es muy importante. Ahora que el examen es tipo test, bueno, no voy a decir nada porque la tengo que abrir para que la veáis, 5 minutos en lo que es el curso. Puedo matricularme y hacer un curso del segundo y tercer ejercicio. Esto está pensado para el que ya tiene aprobado el primer ejercicio, o bien del anterior, o bien porque se va a examinar ahora, marzo, abril, que va a ser el primer ejercicio, y solo está preparando el primero. Nosotros tenemos un curso de preparación del primer ejercicio intensivo de gente que lo está haciendo desde septiembre. Solo está preparando el primero. De septiembre, ahora va a hacer el primero, lo aprueba, pues ¿qué quiere? Empezar en marzo o abril a preparar el segundo y tercero para la siguiente convocatoria. Pues tendrá que matricularse en este curso. Segundo y tercer ejercicio, ¿vale? Ahí tenéis las fechas y este curso pues es para empezar ahora en marzo y examinarte el segundo y tercer ejercicio en el 2027. Está pensado para la gente que va a aprobar ahora el primer ejercicio, ¿no? En estos exámenes. Hay un curso del primer ejercicio, lo hemos puesto ahí, por si acaso no suele ser habitual querer hacer un curso solo del primer ejercicio, empezando ahora en marzo, porque tienes tiempo para preparar el primero y el segundo. Entonces, lo normal, si empiezas ahora en marzo, es matricularte del primer y segundo ejercicio y presentarte al menos en 2027 al primer y segundo ejercicio. Este curso se matricula y lo hace mucha gente en el que empezamos en septiembre, porque hay ya solo 5 meses, de septiembre a marzo, y mucha gente prepara solo el primer ejercicio en septiembre para quitárselo en marzo y ya después preparar el segundo y tercero, ¿no? Pero este normalmente ahora pues no es una cosa que pida mucha gente porque no es normal hacer una planificación en la cual voy a estar pues un año entero preparando solo el primer ejercicio. Pero bueno, si alguien lo quiere hacer, pues porque trabaja y tiene poco tiempo y solo quiero hacer el primero, aunque tenga un año entero, pues puede hacer esa matrícula y solo hará el primer ejercicio, ¿no? También hay gente que solo quiere hacer el segundo ejercicio, pues porque ya tiene el primero aprobado y el tercero dice que lo estudia él. Es un error. Todo lo que hacemos en el tercer ejercicio, que hay que tener un buen nivel, te va a ahorrar muchísimo tiempo. Pero bueno, hay gente que incluso es que ya lo aprobó, después no aprobó la oposición, le quitaron los que tenía reservados, pero ya lo tiene. Bueno, hay la posibilidad de hacer solo el segundo ejercicio y hay la posibilidad de hacer solo el tercer ejercicio. Este sí que es un curso que solicita bastante gente porque hay mucha gente que va a aprobar ahora el primer y segundo ejercicio y que para el siguiente pues solamente se tiene que examinar del tercero, ¿no? Pues hay un curso en el que solo preparas el tercer ejercicio de cara a los exámenes del 2027 y te puedes matricular para preparar todo, primero, segundo y tercer ejercicio. Esto es lo recomendable para aquellos que se van a dedicar en exclusiva a la oposición y que van a dedicar todo el tiempo a la oposición. Pues puedo ir preparando los 3 ejercicios, siempre dando prioridad al primero y segundo para tratar de asegurarlos y el tercero pues ir midiendo hasta dónde puedo ir avanzándolo, ¿no? ¿Que puedo llevar los 3 con el ritmo de preparación que vamos a marcar? Mejor, a lo mejor los apruebo los 3, ¿no? A la primera, pero esto solamente sería para alguien que no trabaja y que se va a dedicar solo a la oposición, porque es que si no, no hay tiempo para seguir este ritmo de todo esto, ¿no? Bueno, cualquier en el que tengáis que matricularos, pues pincháis aquí en Matriculate, sale una plantilla, rellenáis, le dais a enviar y ya empezamos a hablar con vosotros, ¿vale? Bueno, ahí tenéis más información, mucha más información, que no voy a entrar en ello. Podéis abrir ahí y echarle un vistazo. Vale. Sí, venga, si queréis matricularos, pues aquí tenéis técnicos, pincháis en Matriculate, rellenar los datos, le das a enviar y ya vamos a hablar contigo, ¿vale? Tendrás acceso al material el día 23, puedes probar un par de semanas. Bueno, el aula virtual, Sí. donde vais a entrar si os matriculáis, pues se me está acabando el tiempo. Vaya, tiempo de rollo que os tengo que contar, ¿no? Bueno, esto es como un alumno que está en muchos grupos. Para vosotros os es útil, pues uno de este, por ejemplo, ¿no? Que es de técnicos. Cuando os matriculéis, o sea, en el aula, las clases, vais a ver esto y aquí pondrá grupo no sé qué, en marzo 2026, tal, ¿verdad? Va a ser vuestro grupo, ¿no? Entonces entráis en vuestro grupo y
De aquí cuelga una agenda con los enlaces para las clases. Entonces, conectarse a una clase es muy sencillo. Yo entro aquí. Si es 29 de enero a las 4, pues yo pincho en este enlace y ya está. Y me voy a conectar. Es un enlace directo de conexión, está todo configurado y ya está. Luego por aquí me conecto en directo a las clases. Y por aquí tengo el vídeo y los materiales, el contenido. Si yo pincho aquí, pues veis vídeos. Pues aquí están los vídeos de las clases, por si acaso alguna la quiero ver. Pues este grupo, fijaros aquí, pues la última clase que tuvo fue el día 26 de enero de 6 a 7:30. Si yo no estuve ese día y tal, pues pincho aquí y la veo. Siempre tenéis aquí las clases, ¿vale? Bueno, eso son las clases. Los vídeos. Tenéis aquí el manual todo el manual del temario. Os digo que se cuelga desde el principio de acceso al aula y aquí está pues todo el manual de ese temario del primer ejercicio, por ejemplo, ¿no? Bueno, nuestro manual. Esto le dais aquí a la nube, lo descargáis y ya está. ¿Vale? Es el manual del temario. Y después tenéis los bloques de preparación, que os iremos explicando y contando. Civil y mercantil, economía, la contabilidad, fijaros que son los 4 bloques de los que os he hablado, cómo desarrollamos la contabilidad en esos 4 bloques. Aquí habrá clases de cada bloque y aquí se irá colocando los ejercicios, el material, los supuestos de examen de cada bloque de preparación. ¿Vale? Tendréis todo eso. Es muy sencillo porque es pinchar ahí, lo voy a descargar y ya está, tengo el material, ¿no? Se van subiendo ejercicios, cada persona va diciendo, pues, vamos a hacer este ejercicio el próximo día, se intenta hacer, se hace en clase y todo eso. Y más adelante se hacen simulacros de examen y todo eso. Y después, importante, la herramienta de práctica de test. Para el primer ejercicio, que es de test, se prepara con una herramienta, es esta que tenemos aquí, que también tendréis, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy estudiando civil, pues lo que estamos viendo, pues se ve el tema 1, yo puedo estudiarme el tema 1 y hay que estudiárselo pensando que me voy a examinar tipo test y yo puedo hacer todas las preguntas del tema 1 de civil, ¿no? Por ejemplo, hay 72 preguntas de test, pues yo le doy aquí a realizar test y una vez que me estudio el tema 1, vengo aquí, en clase también, se suben en el material PDF, se resuelven en clase, pero después se suben aquí para que vosotros en casa practiquéis mucho con las preguntas tipo test. Entonces yo puedo responder todas las preguntas del tema 1, ¿no? Si son muchas, se van cargando además, pues esto se puede dejar, otro día puedo entrar, seguir y terminarlo, y esto es muy importante. Si aquí hay que empezar a actuar como hay que hacer el día del examen. Si a mí me dan 100 preguntas, un cuaderno con 100 preguntas, yo tengo que dar una vuelta a ese cuaderno respondiendo las que tengo claro que sé. Porque os recuerdo que una pregunta acertada suma 1 punto y una pregunta fallada resta 0,25. O yo doy una primera vuelta al cuaderno y respondo las que sé. Y después, esa primera vuelta, yo aquí lo que hago es decir, pues esta tengo dudas y esto también. Cuando acabo la primera vuelta, pues puedo listar las dudosas, las no contestadas, puedo pinchar aquí, me salen las 2 dudosas. Y hago una segunda vuelta y digo, pues las 6 al final me voy a arriesgar, creo que lo tengo claro y la voy a responder. Y las 7 digo, no, no me la sé, mejor dejarla en blanco, que no me reste, ¿no? Así es como hay que actuar el día del examen, ¿no? Pues eso hay que ir enseñándolo desde un principio. Cuando termino, yo le doy a finalizar test y la máquina me las corrige, ¿vale? Y yo puedo ver pues cuántas he acertado, cuántas he fallado, cuál he fallado, la que he fallado, pues tengo que ir al material, al manual. El manual lo vais a tener ahí con un índice indexado que me permite navegar por el material, buscar y ver dónde está esto y por qué le he fallado y así es como se van trabajando los tests. Si veo que fallo mucho, pues tengo que volver aquí, volver a leerme el tema 1, volver a hacer estas preguntas. Y se trata de practicar mucho. Y esta herramienta de uso ilimitado que decimos, pues es muy importante para practicar un examen tipo test. Bueno, he tenido suerte, he acertado 3 puntos y he fallado 3. Me resta 0,75. Luego he tenido una puntuación que aquí siempre os la vamos a transformar de 0 a 100, porque aquí podemos empezar a tener una referencia que cuando aquí vaya sacando 60, en torno a 60 sobre 100, puedo aprobar, teniendo en cuenta pues, otras oposiciones, porque este es el primer año que va a haber examen de esto, ¿no? Bueno, hay que usar la herramienta de test en este sentido para ir estudiando un tema. Nosotros os vamos a explicar el tema, vamos a hacer test del tema 12 en clase y después os vamos a subir aquí más preguntas del tema 12 a la herramienta para que vosotros leáis el tema y practiquéis aquí
con esta herramienta tipo test. Y una vez que ya se va avanzando en la materia, ya he resuelto, tengo que empezar a utilizar esta herramienta que tenemos aquí configurada ya de cara al examen, que llamamos entrenamiento. Y entrenamiento me permite crear un test. Me permite crear un test completo, parcial, falladas o dudosas. Esto es muy importante porque yo puedo pinchar aquí y la máquina me crea un test con las que he fallado en otros intentos. Pues se trata de empezar a hacer aquí test con las que he fallado en un primer intento y ir fallando cada vez menos hasta que no falle ninguna, ¿no? Bueno, el test parcial me permite ir haciendo test de alguna parte. Por ejemplo, si he terminado de estudiar todos los temas de civil, digo, voy a practicar preguntas de civil a ver cómo voy. Pues elijo civil, por ejemplo, y la máquina me saca solo preguntas de civil. Y puedo decir aquí el número de preguntas que quiero, ¿no? ¿Vale? Y esta otra actividad es más o menos lo mismo, pero me permite elegir test totalmente a la carta, porque puedo decir el número de preguntas que quiero de cada tema. O sea, a lo mejor quiero 10 de aquí, y 2 de aquí, o yo qué sé. O si me he estudiado 5 temas, digo, voy a practicar de estos 5, ¿no? Me puedo construir test a la carta. Y además, hay otra cosa aquí en el que puedo pedir que me vaya mostrando las preguntas no todas seguidas, como al principio que practicaba, sino de una en una. Y si activo esto, pues fijaros que me pone las preguntas que yo le pida y de lo que yo, los temas que yo quiera, y de una en una. Yo puedo responderle a una y que me la corrija. Se trata de hacer esto. Si acierto bien. Si la fallo, abro el manual, tiene un índice para navegar, busco esto, lo leo, pues no, lo he fallado, tal, la corrijo. Voy haciendo la 2, me la va corrigiendo y puedo ir practicando de esta manera, ¿vale? Bueno, y después, más adelante, y ya termino, lo último que hay que hacer es utilizar esta herramienta de test completo. ¿Qué es el test completo? En estas herramientas de test parcial no tenemos configurado que el tiempo sea una presión, es decir, puedo utilizar el tiempo que quiera. Se trata de ir practicando, ir mirando, leyendo el tema, estudiándolo y resolviendo preguntas. Y aquí en el test completo ya me va a generar un simulacro de examen. Y esto es importante ya de cara al examen, porque es como practicar un examen. Van a ser 100 preguntas en 100 minutos. Aquí ya tengo la presión del tiempo. Acertada un punto, fallada 0,25. Yo puedo generar ya aquí un test que es como si fuera un examen, donde ya me coge preguntas de todos los temas y, fijaros, me pone un cronómetro que va hacia abajo. Ya tengo la presión del tiempo. Esto ya se trata de ensayar el día del examen, ¿no? Y yo puedo, pues, primero dar una vuelta. Esto es lo que ya tengo que hacer el día del examen, hacer 100 preguntas y en la primera ronda algunas las dejaré sin contestar, ¿no? Y cuando acabe la primera ronda, veré a ver con las dudosas si finalmente las contesto o no, ¿vale? Y cuando termine de hacer todas las que quiero hacer, porque a lo mejor algunas decido no contestarlas, pues le doy a finalizar test y la máquina me corrige como si fuera un examen de 100 preguntas en 100 minutos de toda la materia. Y aquí pues, me va dando siempre una nota de 0 a 100 para que yo vaya teniendo la referencia de cómo voy. Y esto es importante porque aquí nosotros subimos todas las preguntas de los exámenes de los últimos años. Y decimos, ¿cómo de los últimos años? Si es la primera vez que es de test. Pues hemos cogido las preguntas que ponían otros años y las estamos como transformando a tipo test y poniendo otras preguntas del perfil de cómo pueden ser preguntas en un examen de test, porque ya os digo que de sorpresa han cambiado el tipo de examen y ahora este primer examen pues es tipo test. ¿Vale? Espero que os haya servido para tener una idea de cómo son las materias de esta oposición, cómo son los exámenes, eh, cómo son las fechas, es decir, cómo tengo que encajarme yo ya mi planificación según la situación de cada uno, sabiendo cuándo son los exámenes